pido por favor que seamos respetuosos, os pido por favor que intentemos hablar tranquilamente del tema y que, bueno, pues, ¿por qué voy a poner esto? Pues porque me escriben diferentes entrenadores que están en una situación que les preocupa, porque a lo mejor ellos están hablando del peso corporal y hay mucha tendencia ahora a llamar gordofobia, 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 gordofobia. Entonces, bueno, pues un compañero me mandó este vídeo. Lo voy a poner ahora, espera un momentito. Igual, me voy a poner aquí. Voy a poner el... A ver, un momentito que se... Perdón. A ver, vamos a ver este vídeo de aquí, ¿vale? Bueno, este era un vídeo que mandaba, que yo no lo conocía, yo la verdad es que no seguía esta página, ¿vale? Y era, pues, la salud también es ignorar los comentarios que no vienen a cuento. Entonces, esta chica, pues decía, no permitas que nadie opine sobre tu cuerpo, tu salud, perdón. Entonces, y luego ponía un mensaje que decía, tu físico no determina tu estado de salud, ¿vale? Y ahí fue donde empezó pues una gran crítica, ¿vale? De diferentes profesionales, gente pues a lo mejor que había estado pues delgada pero que había tenido algún problema, pues también comentando. Bueno, aquí se lió bastante, pero claro, es que esto es una cuenta que tiene 1.200.000 seguidores, ¿vale? Entonces, claro, llega mucha gente. Entonces, bueno, pues hay gente que hablando de muy mal ejemplo, estos son compañeros de hecho de profesión, hay algún médico por aquí que también escribe, entonces, bueno, y varios entrenadores me lo mandaron y me dijeron, Javi, ¿por qué no hablas de esto en el Twitch? Y dije, pues la verdad es que es un tema que a mí me interesa mucho, que es complejo. ¿Vale? También lo hablamos con Mara y bueno, pues intentando hacer desde el máximo respeto lo vamos a intentar tratar, ¿de acuerdo? Y bueno, también fijaros que incluso personas como Aitor Sánchez, ¿vale? Yo no sé si le conocéis, de Mi Dieta Cogea, hasta hace poco, pues decir, pregunta al aire a lo loco, después de más de un año de pandemia y con cifras espeluznantes de mortalidad por COVID en personas con sobrepeso y con obesidad, ¿cuándo creéis que podremos divulgar esta información sin que nos llaméis gordofóbicos? Vale, y luego decía, bueno, lo peor de todo es que en nuestra sociedad existe gordofobia galopante, es una lacra, es una estima a superar, pero debemos ser lo suficientemente maduros de pensamiento para distinguir, ¿vale? Prejuicios de información pertinente a nivel de salud pública, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es un tema súper interesante. Yo voy a dar mi opinión. Cuando se habla de que tu físico no determina tu estado de salud, lo importante es, de primera, no juzgar, no, porque no lo sabemos. Es decir, no sabríamos, de primera no lo sabríamos. Podríamos interpretar con la información que hemos estudiado, determinar qué es lo que puede ocurrir. ¿Vale? Y luego va a haber cosas interesantes que yo os quiero pues comentar, ¿vale? Me pone. Elena, poner discutible al menos, que no te den opción a debatir de forma sosegada. Bueno, pues esto es importante, eso va a ser importante, ¿no? Entonces, bueno, antes de nada, antes de empezar a hablar de este tema, como yo sé que mucha gente lo va a decir, no os preocupéis, porque también existen disfunciones metabólicas en ausencia de la obesidad. Es decir, nos podemos encontrar gente delgada con problemas y disfunciones metabólicas. Sí, sí, la respuesta es sí, nos las podemos encontrar. Ahora, mucha gente dice, pero es que solo se habla de obesidad. Y yo os digo, yo hablo de obesidad porque me dedico a eso y porque solo me obsesiona eso. Es decir, ahora mismo lo que más me interesa, lo que he trabajado siempre, son con personas con exceso de peso. Por lo tanto, yo hablo de ellos. La gente con poco peso, que es súper interesante también y que está muy relacionado y que a mí me gusta estudiarlo también mucho porque tiene mucho que ver con cómo funciona el cuerpo, también tienen sus problemas, ¿no? Pero nos encontramos que tenemos, oye, pues problemas nos podemos encontrar con poca fuerza muscular, con lipotoxicidad, con un aumento del tejido adiposo visceral. Esto realmente se encuentra en gente también que está con un supuestamente normopeso o con un cuerpo normativo, como muchas veces se dice, y que tienen problemas. Sí, existe, ¿vale? Pero nos vamos a ir a otras cosas. Nos podemos encontrar, y el otro día lo hablaba con Moisés, con gente que tiene exceso de peso y que tiene muy baja condición física, una condición física pues media, y nos encontramos con otras personas que tienen una condición física alta, ¿de acuerdo? En este caso, este vídeo que ya lo he puesto lo he puesto en más ocasiones, ¿vale?
bueno, pues aquí era un jugador de la República Democrática del Congo que pues pesaba 110 kilos, pero que se movía con una agilidad muy fuerte, que tenía una velocidad, una potencia de salida elevada, tenía agilidad, tenía coordinación, posiblemente tiene fuerza y bueno, pues que tiene una buena condición física, ¿vale? Entonces, a mí hay una parte que me gusta mucho que es separar lo que es la imagen y la estética, sea hombre o sea mujer, me gusta separarla de lo que puede ocurrir, ¿vale? De lo que nosotros intentamos entender como salud, que vamos a ver ahora que puede ser, ¿vale? Entonces, en otro de los Instagram TV, también os comentaba que tener un cuerpo musculado no significa estar sano, significa que le dedican mucho tiempo a entrenar fuerza en este caso, pero debe valorar otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues que había varios artículos donde evaluaban la imagen corporal en diferentes redes sociales, en este caso en Instagram, y que se consideraba salud, sobre todo en gente blanca, con mucha masa muscular, pero claro, aquí no sabemos qué hay detrás. Y os fijáis que tenemos, hay un compañero en una de las charlas me dijo, eso es una frase de Star Wars, tenemos que tener muy presente el enfoque que tenemos porque eso nos va a determinar nuestra realidad, ¿no? Entonces, la salud como tal, la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice es que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo en ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, claro, esto es muy difícil equilibrarlo, porque cuando uno a lo mejor está bien, hay otro que puede estar peor, y lo importante es tener un equilibrio entre ambas, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser fundamental a la hora de entender salud, porque cuando hablamos salud solo como estética, solo como un cuerpo, es decir, mi cuerpo no determina mi estado de salud, por supuesto, porque hay una parte física y hay una parte social. Esta gente que estáis viendo aquí puede tener un físico que llame mucho la atención a nivel muscular, pero no sabemos cómo está a nivel mental, no sabemos cómo está a nivel social y cómo le puede estar influyendo las redes sociales, qué tipo de amistades suele tener, qué relación con la comida puede tener. Entonces, tampoco tiene por qué estar sano. Entonces, muchas veces yo creo que la idea es, oye, no critiquéis a las personas que tienen un cuerpo grande o con un exceso de peso. A estas personas parece que se les potencia la imagen de, oye, qué bien, qué sano estás, cuando no se conoce, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo que trabajo con personas con exceso de peso, voy a explicaros un poquito algunos términos que me interesa, ¿vale? A ver si os gusta. Sé que van a ser un poquito más técnicos, pero bueno, espero que os pueda llamar la atención. Y bueno, y aquí tenéis una idea y un concepto muy interesante de Arturo Goicoechea, ¿vale? Que es neurólogo. Entonces, él dice, una cosa es estar sano y otra sentirse como tal, ¿vale? Entonces, puede ser que tú te sientas sano, pero a la hora de evaluarlo, a la hora de que yo evalúe si ese estado físico está bien o no está bien, puede ser que aparezca que no estés sano o al revés, ¿vale? Tú estés sano, tengas todas las valores completamente bien y tú no te sientes sano. Entonces, esto es curioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está muy relacionado con las enfermedades. Yo os recomiendo leerle a esta persona porque tiene ideas muy curiosas, muy interesantes, tiene mucha experiencia, es una persona ya que con muchas cosas vividas y que recomiendo porque te hace reflexionar bastante, ¿vale? Entonces, vosotros ya sabéis que para mí el tejido, o sea, yo el tema de la obesidad me gusta mucho, soy un apasionado, me gusta para poder explicárselo a la gente. Este es el tejido adiposo, ¿vale? Y hay varios artículos que te hablan de cómo se desarrolla y cómo se remodela, ¿de acuerdo? El tejido adiposo. Entonces, y es importante porque esto va a ir, o sea, yo siempre digo que tenemos un mundo dentro de nuestro mundo, ¿vale? Es decir, nosotros vivimos, pero internamente, dentro de nosotros, tenemos un mundo que muchas veces desconocemos cómo funciona. Y hay bacterias, hay crecimiento, hay células que mueren, es increíble, ¿vale? A mí por eso me gusta tanto. Pero bueno, pues esto es una imagen un poquito más, pues como un dibujo para que vosotros lo entendáis. Este es el adipocito, es donde se suele acumular ese exceso de energía que estamos utilizando a través de la alimentación. Y pues si puede haber dos procesos, si hay un exceso muy elevado,
pues durante los primeros años hay un aumento del número de adipocitos y también puede haber un número del tamaño, ¿vale? Cuando aumenta este tamaño, pues hay un estrés fisiológico, ¿vale? Cuando hay un estrés fisiológico, lo que hace es separar o mandar fuera a otros órganos señales que se llaman las adipoquinas, ¿vale? Las adipoquinas son sustancias biológicamente activas producidas por este tejido adiposo que actúan de forma autocrina, paracrina y endocrina. ¿Qué significa? Dentro del propio adipocito, en los órganos que están y en los sistemas que están al lado y en otros sistemas que pueden estar más alejados como puede ser el cerebro. Por eso hay tanta relación entre el exceso de peso y la depresión o problemas neurológicos o el Alzheimer. ¿De acuerdo? Que hay mucha información desarrollada con esto. Entonces, pero puede afectar al corazón, puede afectar al páncreas, puede afectar al músculo, puede afectar al hígado, ¿vale? Ahora, ¿es debido al exceso de peso o es debido a que ese exceso de peso, ese exceso de nutrientes, el cuerpo ya no es capaz de gestionar y controlar? ¿De acuerdo? Y durante un tiempo determinado. Bueno, pues lo que se ha visto y lo importante también entender es que hay sitios, sobre todo, y esto es una charla que di para temas que me pidieron de mujer, en la mujer, en la distribución de la composición corporal, dónde se distribuye tanto la masa, cómo se distribuye la masa muscular, cómo se distribuye el tejido adiposo, va a ser muy interesante, porque cuando se distribuye en la zona del pecho o en la zona de las caderas, no tiene un efecto cardiometabólico tan fuerte como cuando se distribuye en la zona abdominal, en la zona del abdomen y a nivel interno sobre todo, ¿vale? Bien, de momento hasta aquí bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que bueno, cuando de alguna manera este tejido adiposo se acumula en la zona abdominal, pues hay una disminución de estrógenos, hay un aumento de la inflamación, hay un aumento de los riesgos cardiometabólicos. Por lo tanto, el exceso de peso en la zona abdominal ¿es un marcador de riesgo de salud? Sí, ¿vale? Sí, ya sé, y se puede comprobar bastante. Entonces, lo que ocurre, ¿vale? Es que yo puedo tener exceso de peso, es decir, yo puedo tener esto es por ejemplo, el tejido adiposo normal, que se puede hacer con un aumento del tejido adiposo que no tiene un estímulo a nivel ectópico, que significa a nivel del músculo, a nivel del hígado, a nivel del corazón, y puede ser que metabólicamente esté bien. ¿De acuerdo? Metabólicamente esté bien. No estoy hablando de la estética, me he ido de la estética, ¿de acuerdo? Ahora, cuando este tejido adiposo se descontrola, ya no se puede gestionar porque hay un exceso constante de nutrientes, un tipo de nutrientes y luego otro tipo de cosas que vamos a ver luego, empieza a haber fallos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues oye, lo primero, saber y veis que lo sabemos. Personas mujeres con síndrome de ovario poliquístico, en mujer adulta, mucha relación con el perímetro de cintura y la grasa visceral. ¿Por qué? Porque estos adipocitos lo que hacen es segregar diferentes adipoquinas, adipodectina, TNF-alfa, interleuquina 6, leptina y otros. Esto hace que aumente la glucosa, los transportadores de glucosa están bloqueados, empieza a haber resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y problemas en exceso de estrógenos y empieza a haber problemas a nivel del tema menstrual, ¿de acuerdo? ¿Esto ocurre por un exceso de peso? Bueno, es decir, sí, pasa. Lo que pasa es que muchas veces se dice, ¿la obesidad es consecuencia de todo ese exceso de peso? ¿O también podría ser como un defensor ante una situación que puede estar a nivel social de contaminación, de estrés, de una inflamación, una metainflamación continuada? Pues sí, puede ser que ocurra también. Es decir, no sé en el momento que se podría dar, pero también suele ocurrir, ¿vale? Entonces, el problema que tiene el tejido adiposo visceral, ¿vale? No hace falta que veáis tanto la diapositiva, es que afecta al sistema inmunológico, que afecta a la permeabilidad de la microbiota, ¿vale? Es decir, toda esa parte del intestino también está afectada, que tiene problemas de infecciones crónicas más elevadas, que el sistema inmune no funciona como debería funcionar, y aquí hay una parte importante, hay una disfunción mitocondrial y mayor estrés oxidativo. ¿Vale? Ahora vamos a hablar de eso y cómo se puede medir. Entonces, hay normalmente esta grasa visceral lo que va a hacer es aumenta el colesterol, aumenta
normalmente va a aumentar la leptina, disminuye la adiponectina y baja el TNF-alfa. Hay tres hormonas que son fundamentales. Cuando se vuelven disfuncionales, empieza a haber problemas. ¿Y cuándo se empieza a haber problemas? Cuando hay un exceso de acúmulo de grasa en la zona abdominal, sobre todo, y en la zona visceral. Es decir, cuando ya empieza a introducirse en los órganos y empezamos a tener un problema metabólico que se puede medir de muchas maneras, con analíticas, se puede medir con algún tipo de ejercicio, como lo vamos a ver luego, ¿vale? Para los profesionales que estéis aquí. Entonces, ¿afecta? Sí. Es decir, ¿el peso corporal afecta? Sí, afecta. O sea, no podemos decir que no afecte. Se está viendo en el COVID cómo estamos teniendo más ingresos en UCI. Lo vais a entender muy bien. Mira, mujer, esto es un caso práctico que yo lo explico en clases, ¿vale? Pero bueno, yo creo que vosotros también tenéis que aprender de esto. ¿Por qué? Si os interesa, claro. Imagínate que yo te hago una prueba de esfuerzo. Yo te hago una prueba de esfuerzo y yo veo que este valor de aquí está en 22 mililitros por minuto por kilogramo de peso. ¿Qué significa? La capacidad, o veo la ventilación. La ventilación es cuando tú necesitas oxígeno para vivir, ¿vale? Yo empiezo siempre a hacer esto y me empiezo a hiperventilar. Si tú tienes poca capacidad para introducir oxígeno, ¿cómo vas a ser capaz de gestionar todos los procesos bioquímicos que tiene que utilizar para utilizar bien esa alimentación que tú has introducido en tu cuerpo? Si no lo tienes, si es imposible que se gestione bien. Es decir, tienes muy poca capacidad y esa capacidad se tiene que ir a unos órganos que son vitales para vivir. Por lo tanto, hay otros que van a tener una deuda de oxígeno. Entonces, una persona que tiene una prueba de esfuerzo con valores menores de 25, menores de 30, para mí ya empieza a tener un problema. Si yo a esa mujer le puedo hacer una prueba para saber cómo está, yo le podría decir, puede ser que tu imagen o que tu cuerpo, pues dices, oye, mira, a nivel de salud, en una prueba de esfuerzo de consumo de oxígeno, te puedo decir que estás bien. Ahora, cuando viene una mujer de 120 kilos, 29, 30 años, con este valor, yo ya puedo decir, oye, pues mira, en imagen corporal la podemos trabajar. Yo ahora ahí, en ese momento, hoy no me quiero meter, pero a nivel de salud, física, no estoy hablando de mental, física, no está bien, ¿vale? No está bien. Y eso posiblemente luego va a afectar a lo psicológico también. Entonces, eso hay que explicarlo. Pero yo me voy a meter en donde yo sé. Luego, si necesitamos hacer un podcast con algún psicólogo, con algún amigo, con otra persona que quiera hablar del tema mental, pues lo hablamos. ¿Por qué? Porque durante muchos años, posiblemente, gente que estáis aquí, lo que habéis vivido es una presión social muy fuerte. Y esa presión social también es salud. Y hay que saber gestionarla. Pero a nivel físico, esto es determinante. Esto es determinante. Y yo, personalmente, lo que yo veo, lo que yo he visto, es que la mayoría, o por lo menos casi el 90% de las pruebas que yo he hecho a gente con exceso de peso en pruebas de esfuerzo han dado por debajo de 30. Por debajo de 30. Yo estoy hablando de pues, un exceso de peso corporal, pues estamos hablando de 120, 130. Ahora, ¿he tenido gente con 140 con buenas pruebas de esfuerzo? Sí, sí. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿vale? Ahora, había una relación muy interesante. Hay gente, hay incluso psicólogos que te dicen, oye, que yo sigo porque me gusta leer un poco de todo, incluso intento hablar con ellos para ver si me pueden dar alguna idea para que yo reflexione. Donde dices, oye, hay estudios en las universidades y hospitales más prestigiosos del mundo, como puede ser la Mayo Clinic, donde te dicen, oye, la capacidad de ejercicio máximo está inversamente relacionada con la hospitalización por coronavirus. Aquí yo no estoy hablando del tema de sobrepeso y obesidad, es a un nivel menor de capacidad de cardiorrespiratoria tiene mayores riesgos de incidencia de hospitalización y riesgo de que te metan en la UCI. Entonces, a mejor condición física disminuye el riesgo. Por lo tanto, una condición física como esta aumenta el riesgo. Lo siento. Y esto es muy difícil mantenerlo con un peso corporal y con un exceso de grasa corporal muy elevado. ¿Por qué? Porque cómo se puede mover o cómo vamos a intentar mover con agilidad y con el oxígeno suficiente si no he entrenado antes y soy sedentario, vamos a poder mover un volumen de 120 kilos, ¿vale? Entonces, eso es importante que se entienda. Por eso tenemos que conseguir fuerza necesaria para que esa persona se pueda mover. Por eso es importante el entrenamiento de fuerza,
¿Por qué? Porque al inicio el entrenamiento de fuerza no requiere unos valores de consumo de oxígeno muy elevados, pero sí que va a conseguir que esa persona, con ese volumen, que tiene que movilizarlo, ¿vale? Que tiene que movilizarlo, que yo no estoy diciendo, o sea, es que poneros vosotros una barra de 50 kilos encima e intentar moveros todo el día, es que es muy difícil. Es muy difícil, tiene que tener fuerza suficiente como para poder moverse, por eso el entrenamiento de fuerza es tan alto, y luego el entrenamiento cardiorrespiratorio es importante y se está olvidando, pero es que ese entrenamiento va a hacer que todas las funciones mejoren mucho, ¿vale? Va a hacer que funcionen mucho. Entonces, hay pruebas que se pueden hacer también, es decir, fijaros, esto es un deportista de alto rendimiento, esto es una persona que hace deporte y esto es una persona sedentaria. Le ponemos en una bici y normalmente suelen tener, y vamos, yo he hecho 1000 pruebas en laboratorios, gente sedentaria también, porque hemos tenido proyectos relacionados con esto. Entonces, sí, 200, 175. Es muy importante saber si llegas a 150 y tienes valores elevados. Aquí habla de lactato, pero no me voy a meter en eso. Pero simplemente si una persona con una edad determinada, que normalmente va a ir entre los 25 a los 50 años, luego ya tenemos que intentar verlo también, si tiene valores muy bajitos de generar potencia, también me está diciendo cómo se encuentra esta persona a nivel metabólico, ¿de acuerdo? ¿Qué capacidad de flexibilidad metabólica va a tener? Y esto va a ser fundamental a la hora de la pérdida de peso. Entonces, podemos hacer una prueba incremental poco a poco para ver dónde llega esta persona. Que no llega, oye, que tiene problemas para generar fuerza. Vamos a tener un problema metabólico también. Yo haría esa prueba, haría una prueba de esfuerzo si puedo. Si no puedo, cojo una bici, le voy subiendo los vatios, cada X tiempo, cada 2 minutos, vamos subiendo, o cada X tiempo, dependiendo del protocolo que yo quiera seguir. Y cuando la persona no pueda más, digo, mira, ha llegado a 150 vatios, ha llegado a 200, ha llegado a 300, y esto significa que eres capaz de generar una potencia mecánica de tanto. Si eso significa que te estamos valorando la fuerza del tren inferior, sobre todo si lo hacemos en bici, y eso nos va a dar muchas ideas, ¿de acuerdo? Esto si sois profesionales. Si no sois profesionales, si sois público general, esto es lo que os debería hacer un profesional. Si no os hace esto, también sabéis que no es un buen profesional, ¿vale? ¿Por qué? Porque no se está evaluando, no se está diciendo cómo os encontráis. Entonces, no puede determinar qué es mejor entrenamiento para vosotros o para vosotras. Esto siempre se tiene que hacer al inicio, siempre. ¿Que no hay recursos? Pues hacen otro tipo de cosas, ¿vale? A ver, por ejemplo, esto es otra idea. Alto rendimiento, deportista popular y sedentario con obesidad. Estos son datos reales, ¿vale? Entonces, yo siempre digo, bueno, pues un programa interesante ya es que desde 133 vatios pasemos a 139 vatios. Es decir, esto ya es una mejora. ¿Por qué no nos centramos en esto en vez de en el peso? O que bajemos y lleguemos a los 200 vatios. Eso ya sería una mejora metabólica que a largo plazo os beneficiaría muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cualquier tipo de dieta que hagáis, sinceramente, independientemente del peso que tengáis. Si tú me llegas, si esa mujer que hemos visto antes, o ese hombre, me da igual, ¿vale? Eso es porque justo ha sido una mujer, me llega y me tiene un consumo de oxígeno de 38 mililitros o 40 mililitros, ponte que 38, tiene una potencia relativa de 250 vatios, ¿vale? Y a lo mejor hago otro tipo de test que vais a ver ahora y tiene una buena ventilación y yo, tú, vale, tienes un exceso de peso que a nivel visual te dependerá mentalmente cómo te encuentres, pero físicamente sí estás bien, ¿vale? Sí estás bien y vamos a tener que trabajar sobre otro tipo de variables si es que quieres, ¿vale? En el caso de que quieras, pero oye, determinar que ese peso en concreto o que tu cuerpo no... como la frase es, mi cuerpo no determina la salud. Lo siento, pero sí lo determina. Sí lo determina. Siempre que lo miremos, va a costar mucho más poder mover 100 kilos que mover 80. A nivel de consumo de oxígeno, si tú tienes aquí, porque el consumo de oxígeno, fijaros que esto no va a cambiar mucho, ¿eh? ¿Vale? Esto no va a cambiar. Voy a esperar un momentito que voy a quitar esto. Esto de aquí, que es el consumo de oxígeno, 2.675 mililitros o 79, no va a cambiar. Pero si tú pesas 100 kilos, ¿vale? A lo mejor 100 kilos ya está guay.
Eso es lo que yo digo muchas veces, intento convencer a la gente, que no necesitas perder, no necesitas estar con 60 kilos como cuando tenías 15 años, que a lo mejor con 100 estás súper bien significa que puedes correr, que puedes generar fuerza, que a nivel metabólico tu cuerpo se está adaptando, que no vas a tener un aprendizaje negativo de una dieta muy restrictiva sin sentido. Entonces, esto es lo que la gente no sabe. ¿Cómo lo conseguimos hacer? No tengo ni idea. Yo no sé hacerlo mejor. Yo he dado clases durante mucho tiempo a profesionales para que esos profesionales intentan expandir el mensaje al resto de población general. Ahora yo estoy intentando explicar a la población en general. Hay días que son más sencillos, como la parte de antes, hay días que son más complejos, pero yo creo que esto es fundamental que lo entendáis, ¿vale? Que es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, van a estar jugando con vosotros. Siempre van a estar jugando con vosotros. Hay un tipo, eh, me voy a poner aquí espera un momentito, me voy a poner aquí la cámara. Hay un tipo que, espera un momentito que me están llamando. Vale. Hay un tipo que vende programas de metabolismo solo respirando. Dice, perderás peso respirando. Cachondo, respiras peso respirando, o sea, ¿qué te crees que hago yo en mi vida? O sea, ¿no respiro o qué? Entonces, te metes en el programa y lo que te hace es una dieta cetogénica, ¿vale? Entonces, en esa dieta cetogénica es donde vas a perder peso. Y luego te mete su parafernaria de respiraciones, de no sé qué, que si estás trabajando el diafragma, que tiene una parte lógica y una parte científica, pero por favor, no me vengas con historias y no me vendas eso engañando a la gente. Pero claro, si la gente no sabe, no tiene conocimiento, siempre se la va a poder engañar. Y entonces ahí es donde van a aparecer, o algún día lo pondré no lo puedo poner porque tengo que prepararlo para que no se vean las imágenes, pero son flipantes. Flipantes son flipantes, ¿eh? Aparece el tipo, si lo veis, haciendo así, y yo digo, yo me quedé alucinado, digo, pero vamos a ver, ¿quién es Carlos Jesús? El nuevo Carlos Jesús, a los que sean más antiguos y más mayores, digo, ¿pero qué está haciendo? No, no, es que te voy a cambiar tu metabolismo. Pero si el metabolismo es lo más complejo que hay en esta historia, o sea, es dificilísimo. Es decir, tenemos que intentar ver a nivel metabólico si es como, porque ahí normalmente se hacen mediciones. Si yo hago una medición y yo veo la carga que tú estás ejerciendo, puedo intuir qué puede estar ocurriendo, ¿vale? Y como ya sé lo que ocurre en el alto nivel, pues lo voy bajando, que es a mí lo que muchas veces me gusta. Por eso yo he aprendido mucho del deporte de alto rendimiento para bajarlo luego a la población más sedentaria y entonces teniendo los dos puntos, los dos límites, pues puedes entender lo que ocurre en casi todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de dietas, Albert Lane, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si no hay conocimiento. Si es que la gente dice, no, es que tengo una boda, me voy a meter ahí. Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, entonces, luego otro problema, ¿vale? Nos encontramos. Hay gente que es sedentaria, que no es capaz de generar fuerza. Ya se sabe por qué, ¿vale? Es decir, disminuye la fuerza, disminuye la potencia y y aumenta la fatiga. Pues si hay grasa intermuscular, hay cambio de fibras, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede saber esto? Oye, pues simplemente con un test decía, oye, fuerza muscular alta, media y baja. Pues es un hand grip, aprieto y puedo saberlo. A mí no es la prueba que más me gusta, pero es interesante y también se ha visto que se asocia con el riesgo de hospitalización. Esto los amigos de FISAC que ahora mismo estarán en directo también aquí en Twitch, ¿vale? Creo que lo vi ese corto vídeo en tu cuenta o story que decía respirando se baja de peso. Está fumado. Ya. Lo pondré, ¿no? Yo creo que lo viste en la entrevista en el Twitch que hice la semana pasada con los amigos de FISAC, que lo pusieron. ¿Vale? Yo le dije, no lo pongas, que no sabemos. Muchas veces es un problema poner ese tipo de cosas, ¿vale? Desgraciadamente, porque son estafadores que encima luego te les vienen buscando las cosquillas. Vale, entonces, a mí me gusta este tipo de test para que lo veáis. Mira, a ver, un momentito. Podríamos hacer este tipo de test, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Mira, eso es una persona que haya bajado peso y demás y está trabajando pues con un test que se llama sentarse y levantarse, ¿vale?
de la silla. Y entonces, dependiendo de la edad, pues tienes unos rangos de edad. Ahora bien, qué es lo que hemos visto? Bueno, pues lo que hemos visto es que en personas que tienen, pues, puede el test de sentarse y levantarse, explicar la potencia el rendimiento funcional en adultos con una obesidad severa. Bueno, pues en el test de sentarse y levantarse lo que vemos es que tienen 11 repeticiones aproximadamente. Se podría valorar, sería interesante verlo y bueno, pues a partir de ahí ya podríamos tener muchas ideas relacionadas con cómo se encuentra esa persona. Entonces, ahora, esto también lo digo muchas veces en clase, intentar hacer este test, poner una silla, intentar que no sea una silla muy alta, normalmente tiene que tener un tamaño en concreto, pero bueno, poner una silla si queréis de vuestra casa, de vuestra cocina, que no tenga brazos para que no os molesten, cruzáis los brazos, ¿vale? Cruzáis los brazos, os ponéis en el límite de la silla con las rodillas a 90 grados y en 30 segundos intentáis hacer el máximo número de repeticiones de subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, tocando la silla, ¿vale? Entonces, a partir de ahí tenéis unos rangos que podéis valorar si tenéis capacidad para generar fuerza en el tren superior o no, ¿vale? Y a partir de ahí yo podría planificar vuestros entrenamientos para buscar mejor fuerza, para intentar generar más potencia, más velocidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos son otro tipo de test. Como ya ha pasado una hora, esto lo voy a dejar para otro día, ¿vale? Que es importante. También se hacen test. Mario Redondo también lo hace con un test de potencia de 6 segundos, ¿vale? Que es esta línea. Fijaros que no es lo mismo esta persona que esta persona, que esta persona, que esta persona. Ahora bien, en personas con obesidad, con sedentarismo, es decir, que tienen baja condición física, este punto se queda por aquí, ¿vale? Bien, entonces, claro, tú te puedes sentir sano, pero las pruebas físicas te están diciendo que a lo mejor no lo estás tanto. Ahora, a nivel psicológico, ¿cómo te encuentras? A nivel social, ¿cómo te encuentras? Eso también hay que valorarlo, ¿de acuerdo? Para decir que estoy sano. Entonces, el problema que nos encontramos es que la gente, de alguna manera, también envejece, ¿de acuerdo? También envejece. Ah, vale, no se ha visto, ahora lo pongo. También va envejeciendo. Por lo tanto, nuestras funciones también van a ir cayendo poco a poco. Si con 25 años ya tengo muy poca capacidad, independientemente del peso que tenga, lo que hemos dicho, si hay gente que está con un peso normalizado, con muy mala condición física, esto también va a ir disminuyendo. Y van a ser gente con un peso normal, con muy mala condición física, que van a ser disfuncionales cuando sean mayores. ¿Vale? Luego en la vida te pueden ocurrir un montón de cosas, pero está claro que luego el aumento de ese peso podría aumentar los riesgos de muchas enfermedades. Entonces, ¿es un problema? Para mí sí, lo siento, si me queréis llamar gordofóbico, llamarme gordofóbico o llamarme lo que sea. Yo lo intento explicar desde el sentido más importante que tengo y el conocimiento que he ido adquiriendo durante estos años a nivel físico, ¿vale? Entonces, esto es lo que os explicaba antes, que estos son picos de potencia que se consiguen en diferentes test con una bici. Yo no haría 30 segundos a gente sedentaria, pero cuando hacemos test de 6 segundos, normalmente llegan a picos de potencia de 300, como mucho 500 vatios, cuando gente un poquito más deportista, pues está llegando a 1200, 1500, ¿vale? Entonces, bueno, pues este ya es un outlier, ¿no? O sea, un atípico, como se suele decir, ¿vale? Entonces, claro, sí, o sea, es que hay muchas cosas ahí que tenemos que saber. Y luego, oye, que durante el tiempo hay cambios en la masa muscular y en la fuerza después de la menopausia. Por lo tanto, en mujeres, si yo no tengo unos niveles de fuerza altos durante una etapa y los voy trabajando, cuando llega a los 50 años, oye, que esto va a ser muy difícil de gestionar y controlar, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo hasta ahí os puedo contar y os puedo decir. También os digo que os podéis unir también al grupo de Telegram, que ahora mismo aquí había 6, cuando hice esa había 6 miembros, ahora somos 200, ¿vale? O sea que os podéis unir y bueno, pues que cuando queráis me podéis ir escribiendo. Ya hemos estado 1 horita y 10 y yo creo que, bueno, pues ha sido interesante. ¿Qué os ha parecido?
¿Os gusta este tipo de contenidos, aunque sea un poquito más teórico, más un poco más complicado? Yo intento explicarlo bastante sencillito. No me meto mucho en muchas cosas, pero sí que incluso me mojo en aspectos. Pero para poder explicar ciertos conceptos, ciertas cosas, yo creo que son interesantes.